Buenos días, feliz sábado. La Iglesia de Talleres les quiere dar una cordial bienvenida a todos los hermanos que han podido asistir, que están en la iglesia, y también a todas aquellas que nos están siguiendo por Zoom. Queremos desearles un muy feliz sábado y que el mensaje de esta mañana sea enriquecedor para cada uno de nosotros. Para empezar, nos ponemos en pie y cantamos el himno 261 del himnario Salvador, a ti me rindo. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque nos encontramos en tu iglesia, acompañados de hermanos
con los cuales podemos compartir. Queremos, Señor, que derrames tu espíritu para que nuestros corazones estén abiertos y podamos reflexionar sobre este mensaje. Acompáñanos, Señor, en este día especial, y a las personas que nos siguen por el Zoom, sé con cada uno de ellos también, Señor. Gracias porque estás con nosotros en cada momento. Por Jesús, amén. Ahora pedimos a Melinda, que tiene preparada la historia de niños. Tengo que quitarme la mascarilla. Cuando yo hablo con niños, explico algo para niños, sé que tienen que ver mi carita. Ven aquí, yo creo que podemos hacer un sitio para ti también. ¿No quieres? Bueno. Os saludo con mucho cariño y que el Señor os bendiga, os deseo. A ver, antes de explicaros una historia, quiero, vosotros tres no, a este grupito. A ver si recordáis, voy a preguntaros si recordáis la historia, quién estuvo cuando la última vez expliqué una historia personal. ¿De qué se trató? No, la Emily, no, la Sandra, a ver. Era una historia personal sobre un monedero y Benjamín. Era la oración, la importancia de la oración. Pues seguiremos en la misma línea, hablaremos de la oración y añadiremos algo más. La palabra del Señor. ¿Vale? Porque esta historia, lo que os voy a contar, también es una historia personal. Me gusta que vosotros también tengáis vuestras historias personales y que podáis ver cómo trabaja Jesús en vuestras vidas, ¿sí? ¿De acuerdo? Antes de explicar esta historia de lo que voy a hablar, quiero leeros un versículo, ¿de acuerdo? Un versículo corto. Lo encontramos en Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1, y dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Estoy segura que lo habéis escuchado, ¿verdad? ¿Es conocido este versículo? Pues lo podéis leer todo enterito este capítulo porque habla que sí, que debajo del cielo pasan muchas cosas y que tiene su hora. Ahora que sois niños, jovencitas, veo aquí algunas caritas que sean jovencitas, tenéis tiempo, mucho tiempo, sobre todo en vacaciones. Por eso, os quiero invitar y os quiero pedir que hagáis una cosa muy, muy importante. Abrir la palabra del Señor. Mirad, esta Biblia es del Benjamín. Y le gustó, le eligió. Mira que tenemos Biblias en casa, pero le gustó. Y yo veo que muchas veces lo abre y estoy muy contenta. ¿Por qué? Porque ahora es tiempo de jugar, de disfrutar, pero no olvidar, crecéis. Y palabra del Señor tiene que crecer en vosotros. Pero si no lo conocéis, ¿cómo va a crecer? Fijaos, yo esta historia lo que voy a explicar, si la vez pasada se trató del Benjamín, esta vez os voy a contar una historia de la Esther. ¿Quién tiene aquí 6 añitos? La Sandra hizo 7 semanas pasadas, así que felicidades. La Elisa hará 6 en septiembre, así que digamos que la niña, entonces ella tenía 6 años cuando pasó esta historia. Ella se fue de excursión y me llamaron, su profesora me llamó y me dijo: mamá de Esther, rápidamente venir a buscarla. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Pues la niña está mala. Me dice que está desorientada y que no tiene equilibrio. Yo muy asustada. Llamo al papá, digo, vamos a buscarla rápidamente porque no está bien. Y esto de que esté tan mareada y que no tenga el equilibrio me está asustando.
La hemos buscado, la hemos llevado al médico. Y la doctora, que es una muy buena pediatra, muy, muy cariñosa, me dijo, la examiné, pero no lo tengo claro. No veo de dónde viene el problema, pero estoy preocupada. No me gusta que está perdiendo el equilibrio y que no se orienta muy bien. Llevarla al hospital. La hemos llevado al hospital. Era un jueves. No voy a olvidar nunca ese jueves. Me han dicho, bueno, pues tiene una enfermedad, una infección con los riñones. Le vamos a dar antibiótico y bueno, pues fuera, os olvidáis del problema. Dice el papá, ¿sabes qué? Vamos a llevarla a casa. Viene fin de semana, le daremos antibiótico y ya estará tranquila en casa. El señor, yo creo que me habló y me dijo, no es tiempo de llevarla a casa. Yo no la he visto bien. Yo conozco a mis hijos. Sé que cuando tiene un problema como de gravedad, más o menos, uno que está mucho tiempo con los hijos ya ve que, bueno, va mejorando, no va mejorando. Y yo dije, no, la vamos a tener ingresada. Si nos lo dejan, yo voy a pedir que se ingrese y que le den la medicación en la vena, o sea, venoso. Y así lo hemos hecho. Jueves estuvimos allí, viernes estuvimos allí y la niña no mejoró, empeoraba. Ya no me hablaba, caminaba muy mal, muy mal. No voy a llorar porque ya lo dejé en las manos del Señor, pero yo mucho tiempo esta historia no lo podía contar porque estaba tan triste. Cuando ves un hijo que te está tristemente yendo para mal, para mal, para mal, no te habla, estaba muy preocupada, estaba orando al Señor, pero, y aquí viene de lo que estoy hablando antes. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Yo cuando era niña me han explicado muchas historias. Cuando era jovencita leía mucho la Biblia, aprendí versículos. En aquel momento no tuve ánimo para abrir la Biblia, no porque no amé al Señor, sino porque mi corazón estaba llena de tantas lágrimas y de tanta tristeza que en aquel momento era el tiempo que el Espíritu Santo me recuerde aquellos versículos que aprendí y me lo recordó. Me lo recordó y me dijo, estoy velando por ella, no te preocupes. Sé cuántos cabellos tiene, no te preocupes, estaré con ella. Llegó sábado y la niña no mejoró, iba peor, pero el Espíritu me estaba hablando. Yo ya no podía hablar la Biblia, oré mucho y sé que aquí oraba mucha gente por ella, pero no podía concentrarme. Por eso os digo, os repito, tenéis tiempo, ese verano, a aprender versículos que cuando tenéis un momento difícil en vuestras vidas, el Espíritu os lo recuerda y eso os dará fuerza, la oración y esos versículos que están aquí, nada más, nada más. Entonces, cuento un poquito más. Sábado estaba muy, muy triste y luego llegó la doctora y me dijo, a ver, ya sé que estás muy triste, pero hago todo lo que nosotros podemos hacer por tu hija. Yo dije, doctora, estoy segura. Además, yo tengo un grupo que atrás está orando por nosotros, pero por favor, investiguen más, porque yo creo en lo que usted dice. Puede ser que tiene lo que ustedes dicen, pero algo más tiene, y efectivamente. De aquel momento, porque eso me contaron después los médicos, ella iba a casa, vino otro médico, me han dicho, la doctora estaba dando vueltas cuando iba a su casa en su coche, en el caso de tu hija, y dijo, rápidamente hagan tal pruebas. Le han hecho esas pruebas, se descubrió que tenía una cosa muy grave. Tenía meningoromboencefalitis, muy, muy duro. Eso significa prácticamente que a ella le afectó, en su caso, le afectó la motricidad de su cerebro. O sea, en el cerebro tiene una área que da orden a nuestros movimientos, eso ya lo sabéis. Pues a ella le bloqueó, se le durmió, digamos, y no podía mover y no podía hablar conmigo. Incluso hubo un momento cuando me han dicho, ¿puede tragar todavía? Ahí era el momento cuando me asusté más. Pero el Señor no me dejó, chicos y chicas. Me hizo recordar un montón de versículos de esta Santa Biblia. Por favor, es hora, sois ya mayorcitas, abrir la Biblia y no dejar que por la mañana pase sin que leáis una palabra del Señor, porque es momento.
Es momento de leer, es momento de aprender de la palabra del Señor para que luego cuando os pasáis momentos como yo, no os quedáis sin alimento espiritual, porque en aquel momento no puedes estudiar. Estás muy, muy triste, estás muy preocupada. Más a más tenía 2 chiquitines en casa, porque si ella tuvo 6 añitos, la Elisa tenía 6 meses y Benjamin 3 y medio. Tenía otras preocupaciones, pero el Señor me fortaleció a través de su palabra. Ahora yo voy a regalar una cosita. Es especial. ¿Sabéis por qué es especial? Es una cosa simple, pero especial. Son unos marcadores, pero serán especiales. ¿Sabéis por qué? Porque lo tenéis que tener al lado de vuestra Biblia. Por favor, tenerlo al lado de vuestra Biblia. Y tenéis que subrayar los versículos. Aprender de memoria los versículos que os han llamado la atención. No a la fuerza, sino dices, uy, yo creo que el Espíritu me está hablando, este versículo, y esto lo quiero aprender. Porque a mí, en aquel momento, me ayudó la palabra del Señor y la oración, nada más. Yo ahora os pido una cosa muy importante. Leer la Biblia y, por favor, prometerme que estaremos todos allí en el cielo, porque nosotros, mi familia y nosotros, vamos a viajar, vamos a mudar. Yo os he visto crecer a la mayoría. Quiero veros allí. ¿De acuerdo? ¿Prometido? Tenemos cita delante del mar cristal, ¿vale? Para iniciar el culto, tenemos 2 lecturas bíblicas. La primera es una pregunta que se encuentra en Jeremías 13:23. Lo leo. ¿Puede el etíope cambiar el color de su piel o el leopardo sus manchas? Así tampoco podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Es una pregunta para cada uno de nosotros. Y ahora tenemos la respuesta. Está en Ezequiel 36, 25 y 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. Buenos días a todos. Desde el Departamento de Escuela Sabática sabéis que cada trimestre intentamos invitar a algún ponente que enriquezca el estudio que hacemos. Este trimestre, el estudio sobre el reposo en Cristo. Y hemos invitado al pastor Denis Privy. El pastor Denis Privy tiene 50 años de experiencia como pastor adventista y actualmente pues, realiza campañas relacionadas con la perfección cristiana, la victoria sobre el pecado, la santificación. Lo invitamos y él nos dijo que tenía una agenda, todo el verano está viajando por todo Estados Unidos realizando esta campaña, pero amablemente respondió a la invitación diciendo: yo puedo enviaros material que podáis proyectar en la iglesia. Y esto es lo que hemos hecho. Nos ha enviado 2 vídeos, uno lo proyectamos ayer, el de hoy es la continuación.
y bueno, nos hace una pequeña introducción dirigida a nosotros como iglesia. Veréis que el vídeo no es reciente, pero el mensaje es muy actual. O sea que hemos orado para que este mensaje realmente pueda calar en nuestras vidas, porque pienso que es importante. Y nada más, simplemente invitaros a que lo escuchemos y a que el Señor trabaje en nuestros corazones. Gracias a todos. Saludos en este sábado a la Iglesia de Urgel, en España. Os hablo desde mi hogar en la soleada California, en la costa oeste de los Estados Unidos, que según creo es muy similar a Barcelona, y el clima. Así que tenemos algo en común para empezar. El Departamento de Escuela Sabática me ha pedido que os hable de los temas de santificación y perfección cristiana. Bien, la palabra perfección es una palabra que asusta a muchos, porque ¿quién se siente perfecto? ¿Quién ha llegado al punto donde sentimos que lo hacemos todo bien? De forma que se ha vuelto una palabra desalentadora en muchas mentes. Así que lo que voy a intentar hacer es quitar algo del miedo de la palabra perfección. Encontrar qué es lo que la Biblia realmente dice y lo que Dios promete. De hecho, me gustaría decir que es mucho más importante creer en lo que Dios dice que cómo nos sentimos. Por lo tanto, vamos a investigar en la palabra de Dios sobre el tema de la santificación y perfección cristiana, en los temas que voy a tratar hoy. El ancho de vía estándar de los Estados Unidos, eso es, la distancia entre raíles, es de 4 pies y 8,5 pulgadas. Este es un número un tanto peculiar, ¿no os parece? ¿Por qué se usó ese ancho? Porque esa es la forma en que se hacía en Inglaterra, y las primeras vías en los Estados Unidos se construyeron por expatriados ingleses. Bien, ¿por qué los ingleses las construyeron de esa forma? Porque los primeros tramos viarios en Europa fueron diseñados y construidos por las mismas personas que las vías de tranvías que fueron anteriores a las vías de ferrocarriles. Y ese es el ancho que usaron. Bien, ¿por qué usaron ese ancho entonces? ¿Por qué los vagones tenían un ancho tan raro y llamativo? Las personas que diseñaron y construyeron las vías de tranvías usaron los mismos carros y herramientas que usaban para construir carretas. ¿Veis? Cuando intentaban usar cualquier otro ancho en los carros tendían a romperse en algunos de los viejos caminos de larga distancia, porque ese era el ancho de los ejes de las ruedas en los caminos. Entonces, ¿quién construyó esos viejos caminos rodados? Los primeros caminos de larga distancia en Europa fueron construidos por la Roma imperial para beneficio de sus legiones, y los caminos se usaron durante siglos. Y los ejes iniciales que todos los demás debían adoptar por miedo a destruir sus carros, fueron hechos primeramente para los carros de guerra romanos. Los carros eran todos fabricados con ciertas especificaciones para o por la Roma imperial, de forma que todos se asemejaban en lo que se refiere a la distancia entre ruedas. Ahora lo entendemos, ¿verdad? La respuesta a nuestra pregunta inicial, ¿por qué es el ancho de vía estándar de ferrocarril en los Estados Unidos de 4 pies y 8,5 pulgadas? ¿De dónde viene? La especificación original militar para un carro de guerra militar imperial romano. Pero todavía tenemos otra pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué el diseño de los carros militares de guerra romanos incorporarían esa base de rueda? Pues porque los carros eran diseñados para que fuesen solo lo suficientemente anchos como para acomodar los traseros de 2 caballos. Y eso explica por qué tenemos nuestro ancho de vía hoy. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque siempre lo hemos hecho así. Por siglos
por las edades pasadas, ¿cómo podríamos hacerlo de cualquier otra forma? Nuestra experiencia pasada, sí, tiene un impacto terrible en nuestras actitudes presentes, nuestro pensamiento y nuestras prácticas. ¿Y sabéis algo? Sin duda la experiencia más penetrante y universal en la historia de cada uno de nosotros desde el día en que nacemos es la de pecar. ¿No es verdad? Desde nuestros primeros recuerdos hemos pecado. A veces constantemente y a veces intermitentemente. No conocemos otra forma de vida que esa del pecado en este mundo. E incluso después de haber nacido de nuevo y recibir el poder de conversión del Espíritu Santo, hemos experimentado el pecado recurrente en nuestras vidas, trayendo la necesidad de confesión y arrepentimiento de forma repetida. ¿Cómo podría existir otra realidad diferente a esta? ¿No nos dice nuestra experiencia pasada que es inevitable? Que es la única forma posible. Esa es la manera en que es. No ya desde los carros de guerra romanos, sino desde el principio de la historia humana. Casi. ¿Podría ser esta la razón por la que cualquier conversación de vivir sin pecar parece una fantasía? Como un mundo de sueños, irreal, un concepto loco. No puede ser, nunca ha sido, es imposible. Y después leemos que nuestro Salvador fue tentado en todos los puntos, justamente como nosotros, y leemos que el Hijo del Hombre fue siempre sin pecado. Y entonces no sabemos qué hacer. ¿Cómo pudo ser? Está más allá de la comprensión humana. Ninguno de nosotros ha experimentado eso. Entonces proponemos algunas teorías, por nuestra experiencia con el pecado y porque es la única realidad que conocemos. Hemos decidido que Jesús tuvo que tener alguna ventaja. Era inevitable. Bueno, él era divino, esa es la razón, o él tenía una naturaleza mejor, es por eso, o él tenía una mente más pura, será por eso. No puede ser que él estaba en cualquier lugar como nosotros porque nos conocemos todos demasiado bien. Ahora, antes de que continuemos, miremos cuidadosamente lo que la palabra de Dios dice sobre el pecado. Obviamente, la vieja pregunta definitoria es respondida por todo buen adventista con la respuesta: pecado es la transgresión de la ley. Y sí, lo es. Cuando violamos la ley de los 10 mandamientos de Dios, pecamos. Pero hay algunas otras nuevas respuestas sobre romper la ley de los 10 mandamientos que algunas veces no nos gustan mucho. Encontré una interesante en Proverbios 10:19. Dice: en las muchas palabras no falta pecado. Hablar demasiado, ¿podría ser eso pecado? Miremos un par más, solo por interés. En el libro de Proverbios dan el clavo, a veces. Proverbios capítulo 14, versículo 21. Proverbios 14, 21. Peca el que menosprecia a su prójimo. ¿Alguno de nosotros lo ha hecho? ¿Menospreciar al tipo de al lado porque no lo hace en la forma correcta? ¿Porque no piensa como nosotros? El que menosprecia a su prójimo, peca. Proverbios 24, 9. El pensamiento del necio es pecado, la necedad. El pensamiento descuidado. El pensamiento del necio es pecado. Vayamos al Nuevo Testamento. ¿Qué hay del libro de Romanos? Romanos capítulo 14, versículo 23. Romanos 14, 23. La última frase de este versículo es lo que estoy mirando. Dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe. Si lo hacemos por cualquier otra razón que no sea confiar en nuestro Señor Jesucristo, si lo hacemos por otros motivos, por otras razones, por beneficios prácticos, puede que hagamos lo correcto, pero si no proviene de la confianza en nuestro Señor, ¿es pecado? Santiago, capítulo 4, versículo 17. Santiago 4, 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No solo lo que hacemos, pero si sabemos lo que es correcto y no lo llevamos a cabo, es pecado. Pecados de omisión
y así como pecados de comisión. Buah, conforme empiezas a leer la Biblia de principio a fin, de repente te descubre un nuevo cenagal de pecado, un nuevo pantano de pecado. Así que no es tan solo una violación externa de la ley. Cuando hablamos del pecado, estamos en combate mortal con el poder de destrucción más potente que se ha dejado en el mundo, en el planeta Tierra, y que nos arrastra hacia abajo. El estándar de Dios para su pueblo, cuyo destino es el cielo, es alto. Ambos, los pecados pequeños, si los hubiera, y los grandes, Dios dice que deben ser arrancados. El pueblo de Dios debe ser un pueblo limpio y un pueblo totalmente victorioso. ¿Suena como un cuento de hadas? ¡Wow! Mirad a nuestro pasado y entonces compáralo con lo que Dios dice. ¿Cómo puede ser posible? Eso es por lo que tantos de nosotros se sienten atraídos a un evangelio que promete salvación incluso mientras nos encontramos en nuestro estándar de pecado probado por el tiempo. ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Cómo podría haber cualquier otra posibilidad? Y si un evangelio nos promete que hay salvación, incluso si estamos atrapados en este pantano de pecado, entonces estamos felices, complacidos, alabamos al Señor por un evangelio así. Bien, el revelador también señala un problema. Él deletrea el pecado en la iglesia remanente de Dios en Apocalipsis 3, y ¿sabéis lo que dice? Tibieza, volverse perezoso, encontrarse cómodo con el pecado. Eso es lo que él dice. Complacencia. La tibieza nos hace felices con el status quo. Bien, los caminos están allí y nosotros seguimos los caminos que han estado allí por siglos. ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué más podemos tener además de esto? Nos enorgullecemos de los pequeños avances que hemos hecho. Es casi imposible convencer a un verdadero laodicense del pecado y ayudarle a entender su gran necesidad y de lo alejado que está del plan de Dios. Orgullo, orgullo, engaña al laodicense, orgullo espiritual, y permite que la aceptación intelectual de la verdad empape el alma. Tenemos la verdad, por lo tanto debemos estar en lo correcto. El orgullo de aprender es muy fuerte entre nosotros, ¿no es cierto? Orgullo incluso en la sólida organización y la viabilidad financiera de nuestra iglesia está marcado entre nosotros. Tenemos un gran problema al copiar al mundo que nos rodea en nuestros estilos de vida, en nuestras instituciones y en las filosofías educacionales. Así que voy a sugerir que el problema del pecado entre nosotros es uno al que debemos dar mayor atención en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Debemos mirarlo con cuidado. El problema más grande que afronta la Iglesia remanente no son mayores presupuestos o mayor planificación de programas o el desarrollo de instituciones más grandes. Nuestro mayor problema es sacar al pecado de nuestros corazones. De todos los que nos llamamos a nosotros mismos adventistas del séptimo día, nuestro gran problema no es Daniel 8:17 o si hay un santuario en el cielo. Nuestro mayor problema es el pecado peculiar de los adventistas del séptimo día. El pecado es un poder hipnótico. Se presenta a sí mismo en las formas más atrayentes y seductoras. Su llamada de sirena atrae a los adventistas incautos a un terreno encantado y entonces los aplasta hasta la muerte espiritual con rocas del mal escondidas. No importa cuánto sepamos o cuán comprometidos queramos estar. Y sabéis, las tentaciones diarias a pecar son con mucho un problema más grave que si negáramos el sábado en el tiempo del fin. Muchos de los que esperan que llegue el tiempo abrasador de persecución sobre nosotros y entonces estarán firmes de parte de la verdad, se rinden a las sutiles persuasiones del enemigo cada día.
Mientras imaginan la resistencia heroica que desplegarán ante la persecución cuando les llegue, han sido desbordados por todo tipo de presiones que Satanás aplica astutamente a sus víctimas intencionalmente día tras día. Miremos un texto, Lucas capítulo 22, Lucas 22, versículo 31. Son las palabras de Jesús a uno de sus discípulos especiales. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás ha deseado tenerte, Simón. No hay ninguna persecución ruidosa aquí, solo una presión suave, taimada, para llevar a Pedro a negar a su maestro. Si es atacado directamente, ¿qué hace Pedro? Se mantiene firme, contraataca. Él cortó la media oreja del criado del sumo sacerdote. Él sabe cómo defender a su maestro. Pero cuando se mezcló sin cuidado con la multitud en el patio de Caifás, Pedro bajó la guardia y fácilmente fue empujado a negar su lealtad a Jesús. Presión de grupo, eso es todo. Presión de grupo, demasiado para él. Toda su jactancia sobre ser capaz y querer morir por Jesús, todo se va por el desagüe cuando se le aplica un poco de presión. Y Satanás, por supuesto, es un enemigo astuto. Mientras la Iglesia espera persecuciones a gran escala para ser fieles al Señor, él definitivamente aplica presiones de diferentes tipos para derrotar al cristiano individual. Con toda esa jactancia, Pedro fue derribado por la insinuación de una simple criada en el patio. Solo eso. Solo un comentario, tan solo un poco de presión. Y a menudo, amigos nuestros bien intencionados se vuelven los instrumentos del enemigo sembrando las semillas de la duda en la mente vacilante. Tan solo una pequeña pregunta, tan solo una duda presentada, incertidumbre, y después comprometerse constantemente con las modas imperantes e ideologías puede ser fatal. Pero más peligroso que cualquier persecución que yo conozco es la presión sutil de los maestros falsos que respetamos y admiramos. Quizá la presión más fuerte aplicada a un adventista sincero hoy viene de nuestros respetados maestros que gradualmente están desplazando su énfasis de la necesidad de vencer el pecado a otros asuntos de alguna importancia. No hablemos de eso, eso es solo un historial. ¿Podemos hacer algo al respecto de todas formas? Hablemos de esto, hablemos de aquello, hablemos de doctrina, hablemos de evangelismo. Hagamos esto, hagamos aquello. Y creo que es algo más que casualidad que estos otros asuntos que requieren nuestra atención en estos días y su evangelio diferente que subyace en ellos vienen de fuera del adventismo. Pienso que es algo más que casualidad. Otra historia con la que todos estamos familiarizados está en Mateo 18. Vayamos allí. Mateo capítulo 18. Es la historia de un siervo que debía una deuda multimillonaria al rey. Mateo 18, 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Vayamos al versículo 27. A propósito, ¿tiene alguna idea de la magnitud de su deuda cuando dice eso? No tienen idea. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿No es lo que nuestro Señor hace por nosotros? En tierno amor cancela la deuda del pecador que, arrepentido, suplica misericordia. La historia no acaba allí, y lo sabéis. Después de perdonársele esta deuda multimillonaria, sale y se encuentra con un consiervo que le debe una miseria, solo un poquito. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asiendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes.
Y este consiervo maltratado se postró y pidió la misma misericordia que el perdonado había recibido recientemente en las mismas palabras que el siervo había suplicado al rey, pero sin fianza. Y las lecciones de esta parábola son muy claras, ¿verdad? El primer siervo no tiene ni idea de la enormidad de su deuda. Él piensa que la puede pagar, que puede solucionarlo. Cuando fue perdonado, no tuvo una conciencia adecuada de la misericordia y de la gracia del Señor. Su corazón no fue tocado, no fue humillado. Dijo, wow, me libré de esta fácilmente. No tuvo una experiencia de conversión. El nuevo nacimiento pasó desapercibido. Si fue bautizado, salió vivo del agua. No salió muerto, fue enterrado vivo. Nunca se levantó para caminar en novedad de vida. Con toda probabilidad, debe de haber habido un éxtasis superficial. He sido perdonado, he sido liberado de la deuda. Como una explosión de reconocimiento, una exclamación, soy salvo, en su camino para actuar de esa forma hacia su consiervo. No un cambio real del corazón, solo gratitud por el perdón. Falso evangelio, un evangelio que promete perdón, pero no ofrece cambio del corazón. ¿Estamos en riesgo de seguir la seducción del falso evangelio, que promete perdón sin reforma, que permite al pecado continuar en la experiencia del nuevo nacimiento, que confunde la excitación emocional con cristianismo genuino? Hay una iglesia muy influyente, conocida como la Iglesia de la Comunidad Willow Creek, en South Barrington, en Illinois, vista por muchos como el movimiento del futuro de la cristiandad. Y más que unos pocos adventistas parecen haber sido atraídos a sus métodos y a su estilo. Una editorial de la revista Adventista dice que ambos, pastores y laicos adventistas, forman uno de los grupos más grandes en los seminarios quincenales que ofrece Willow Creek. Bien, ellos tienen formas de culto como la música contemporánea, el drama teatral, mezclado con un tono espiritual, diseñados para hacer que la gente se sienta a gusto en la iglesia. Y estas cosas ahora son vistas por adventistas como indispensables para atraer y retener a ciertos grupos en la iglesia. Un hombre llamado G.A. Preacher escribió un libro titulado Los servicios de buscador de Willow Creek. Preacher no es un adventista del séptimo día, pero analiza este grupo y esta iglesia. De acuerdo a Preacher, Hibels, que en aquel momento era el pastor principal de Willow Creek, y su plantilla se aproximan a los diversos aspectos de la cultura como meramente herramientas pragmáticas para promover la comunicación del Evangelio. En otras palabras, ellos ven la cultura como un instrumento neutro que puede ser aprovechado para un propósito sagrado. Lo que sea que haya, lo usaremos para el Señor. ¿No intentó Aarón esa aproximación también? Él usó la cultura, el ambiente y las circunstancias, ¿verdad? Él hizo el becerro de oro a partir de lo que el pueblo le trajo y luego dijo, esto es una fiesta para el Señor, ¿verdad? En otras palabras, símbolos comunes y familiares a la cultura del tiempo fueron usados en el culto al Dios verdadero, supuestamente. Ahora, hablando de Willow Creek y de su movimiento de crecimiento concomitante, Preacher afirma tan amablemente como puede que, aunque sus intenciones son buenas, los métodos han tendido a deformar el contenido del Evangelio cristiano. Preacher resalta como, a pesar de las claras enseñanzas de Jesús, la política oficial de Willow Creek respecto al divorcio permite a los individuos divorciarse de sus parejas si no están dispuestos a ser un cónyuge viable. Entre comillas, un cónyuge viable. Preacher relata una encuesta tomada entre los asistentes a Willow Creek en la que el 91% proclamaban que el valor más alto era tener una profunda relación personal con Dios. El 91%. De ese grupo, 25% de los solteros, 38% de los padres solteros, 41% de los divorciados admitieron tener relaciones sexuales ilícitas en los últimos 6 meses.
de los 91% que buscaban una profunda relación personal con Dios. La misma encuesta decía que en el mismo periodo de tiempo el 33% mintió, 18% hurtó, 27% de los hombres había visto pornografía y 12% de las personas casadas había cometido adulterio. El mismo periodo de tiempo, solo 6 meses. Es un intervalo de tiempo corto. Y cuando los resultados de esta encuesta fueron anunciados en Willow Creek, Hybels no llamó a la congregación a arrepentirse por su rebelión contra Dios. Hybels no enseñó sobre la ley moral de Dios o advirtió a sus oyentes para que se examinaran para ver si estaban verdaderamente en la fe. Así que tenemos un proceso muy sutil de enfatizar la verdad de la compasión amante de Dios y disposición a perdonar, que ha distorsionado la verdad de la santidad de Dios. Una verdad distorsionando otra verdad y por lo tanto confundiendo el Evangelio. Mensajes selectos, tomo 2, página 18-19. En castellano, páginas 23 y 24. Existe el deseo de copiar los procedimientos de otras iglesias. Los ministros jóvenes buscan ser originales e introducir nuevas ideas y planes en el trabajo. Se ruega al pecador que crea en Cristo y lo acepte, independientemente de su vida pasada, de pecado y rebelión. El corazón no es quebrantado, no hay contrición de espíritu. Los supuestos conversos no han caído sobre la roca, Cristo Jesús. Ella dice, ¿tenemos este deseo hoy? ¿El de copiar los procedimientos de otras iglesias a causa de su éxito? Necesitamos recordar que en tiempos bíblicos, cuando habían grandes reavivamientos, grandes cambios ocurrían en la vida de la iglesia y de los individuos. Siempre iban juntos. No, este no es el tiempo de plantar congregaciones donde la gente puede adorar de forma segura con sus maneras mundanas básicamente intactas, donde los adornos de sentirse bien a menudo ofrecen a la cristiandad unas características menos exigentes, obviando la necesidad de arrepentimiento. Ahora, trayéndolo un poco a nuestro nivel, en nuestra iglesia adventista, en varios artículos que he mirado en publicaciones de nuestra iglesia, uno ve un esfuerzo muy sutil de despreciar los estándares de estilo de vida de sentido común de la iglesia, hablando, por ejemplo, de guardadores del sábado malos y vegetarianos malos, y luego esta declaración trágica. No hay una manera correcta de adorar a Dios, y la única forma incorrecta es cualquier forma que aburra o muestre poca previsión o preparación. ¿Tuvo la ofrenda de Caín una pequeña preparación o previsión? ¿La tuvo? Dudo de que la adoración del becerro de oro en el monte Sinaí fuese aburrida. ¿Qué pensáis? ¿La única forma incorrecta de adoración es cualquier forma que aburra o muestre poca previsión o preparación? La gran división en el adventismo contemporáneo no es entre generaciones, sino entre aquellos que quieren seguir el consejo escrito de Dios en adoración, teología y estilo de vida, y aquellos que quieren salirse de ese consejo. Esa es la división. A Ellen White se le mostró en visión un consejo de Satanás con sus ángeles malos discutiendo la mejor manera de destruir la iglesia adventista del séptimo día. Les induciremos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que creyeron una vez y que, asemejándose al mundo, ejercerán una mayor influencia sobre los mundanos. ¿Ha tenido esta pequeña estratagema éxito entre nosotros? Testimonios a los ministros, página 474. En castellano, página 397. Encontré un artículo interesante que sugería algunas cosas de las que deberíamos arrepentirnos y pedí perdón. Perdónanos por hablarnos a nosotros mismos siendo absorbidos en el triunfalismo adventista cuando un mundo que perece deambula en el olvido. Perdónanos por no entender que no es lo que entra en la boca lo que profana a una persona, sino lo que sale de la boca. Perdónanos por enfatizar la moralidad personal mientras se pasan por alto pecados sociales y de la organización más amplios. Perdónanos por sugerir que todo movimiento hacia la música es malo, cuando de hecho un poco puede contribuir a la salud de la comunidad y gozo inocente. Perdónanos por alejar un número incontable de personas de ti a través de la insistencia intencionada en temas periféricos de gustos personales.
Perdónanos por todas estas cosas. Y hay bastantes más. Llegó a mis manos, en la revista Ministry, un estudio de las tendencias en los diezmos en Australia, hecho de forma muy cuidadosa. Un par de resultados. Aproximadamente el 59% del diezmo viene del grupo de personas con más de 58 años, que gana alrededor del 34% del total ingresado por los miembros de la Iglesia, como un todo. 59% del grupo mayor de 58, que gana el 34% del ingreso total. El miembro más joven del comité ejecutivo dijo: el grupo de mi edad no da diezmos. Y, número 1, encontraron que los adventistas más jóvenes no eran diezmadores fieles. Aquí hay una declaración, una afirmación. Cuanto más joven es, menos probable es que devuelva el diezmo. Hay muchas gráficas hechas de forma muy cuidadosa y lo que encontraron entre los grupos más jóvenes, mientras aún diezman, frecuentemente no diezman todo el 10%, solo una porción del mismo. Así que, número 1, los adventistas más jóvenes no devuelven fielmente el diezmo. Número 2, encontraron que el diezmo se desviaba a destinos inusuales. Muchos diezmos iban a presupuestos de la ofrenda de la Iglesia. Una porción importante del diezmo se iba al presupuesto de la Iglesia para ocuparse de las necesidades de la misma. Una buena cantidad de los diezmos se iba a las ofrendas de escuela sabática, algún diezmo a ADRA y algún diezmo a la Cruz Roja. Así, número 2, diezmos desviados a destinos inapropiados. Y entonces encontraron un tercero, pusieron esta afirmación, encontraron que el 62% del grupo de menos de 50 años que estaba de acuerdo con esta afirmación: creo que debería diezmar, pero necesito habituarme a diezmar regularmente. El 62% del grupo por debajo de 50 creía que debía diezmar, tan solo necesita acostumbrarse a hacerlo. Número 3. Los diezmadores jóvenes necesitan mejor motivación para diezmar. Bien, fue un análisis muy cuidadoso de la práctica en Australia del retorno del diezmo, pero conforme iba leyendo el artículo, busqué en vano algunas razones por las que esto podría ser así. Solo la afirmación de que esto es así. La pregunta es ¿por qué? No vi una sola palabra en todo el artículo sobre el declive espiritual, no vi nada sobre el evangelio evangélico penetrando en nuestras iglesias, no vi nada sobre el liberalismo como causa de este declive en el diezmar. No vi nada sobre un problema del corazón. ¿Sabéis? Somos muy buenos analizando estos días y muy pobres en dar razones para lo que hemos encontrado, razones que realmente signifiquen algo. Ahora, como dije hace poco, nos ha traído un evangelio que nos promete salvación en el pecado. Y justo aquí necesito hacer algo que es incómodo para mí. Encuentro mucho más fácil hablar de pecado de forma general. Dejemos de pecar, arrepintámonos de nuestros pecados, hagamos lo mejor de lo que lo estamos haciendo. Encuentro difícil ser específico sobre el pecado, hablar de áreas específicas que necesitan ser corregidas en mi vida. Por eso es un poco más difícil. Así que voy a hablar solo durante unos pocos instantes de áreas específicas en las que tendemos a engañarnos pensando que podemos ser salvos en ellas. ¿Qué hay sobre ver todo lo que Hollywood nos presenta? ¿Ese es un comportamiento aceptable para una persona que ha nacido de nuevo por Jesucristo y refleja el carácter de Cristo? Cualquier cosa que Hollywood quiere enviarnos y tiene una historia interesante y nos enseña una pequeña porción de lección moral, lo miramos durante 3 horas, esperando que llegará la lección al final. El bien triunfa sobre el mal. Eso es suficiente, ¿verdad? ¿Qué hay sobre oír música directamente de los coros de Satanás? Si es en la iglesia o fuera, no importa. Pero es música derivada por el gran falsificador de lo que es hermoso, santo, sagrado y correcto. ¿Podemos ser salvos mientras hacemos de eso una dieta constante de nuestra mente? Y nos engañamos diciendo, oh, es como es nuestra cultura, la cultura es neutra, tan solo alabamos a Dios, es todo lo que necesitamos hacer, la letra correcta es lo que importa. Y luego, ¿qué pasa con las actividades del sábado? Por ejemplo, nuestros sábados son una fiesta o un día santo de verdad.
Hay cosas que podríamos hacer otros días, pero este día es una oportunidad porque no tengo que ir al trabajo, así que me puedo ocupar de esto. Actividades del sábado. Obviamente hablamos del diezmo. Retener el diezmo. ¿Podemos tener una relación salvadora con el Señor mientras le robamos? Y después hay un área que es una tendencia profundamente perturbadora en nuestra iglesia adventista del séptimo día, entre muchas familias, al menos que se aborde directamente, y es ver pornografía, amigos míos. Es una enfermedad profunda en nosotros. La pornografía es un negocio enorme en los Estados Unidos. Recaudan aproximadamente al año 10.000 millones de dólares en esta industria. Eso es más que las películas de Hollywood, más que la industria de la música rock. Es parecido al total de la ayuda exterior de los Estados Unidos. Los observadores sugieren que hay un incremento de 1000 veces en los 30 años, lo que significa que hay 1000 veces más pornografía hoy que en los años 70. Y por supuesto, lo que la hizo despegar fue el videocassette y luego Internet. Ese es el salto cuántico, es Internet, que hace absolutamente fácil el acceso. Sé que las estadísticas que tengo son obsoletas porque cada 3 meses tendrán que cambiar. 300.000 fuentes de pornografía con el clic de un ratón, 300.000. Quizá 2 veces esa cifra ahora, no lo sé. Los jefes de la industria sugieren que conforme la tecnología mejora, la industria crecerá tanto como un 500% por año. Hay investigaciones que sugieren que alrededor del 60% de todo el uso de la web está relacionado con sexo, lo cual significa que si lo estás usando para eso, alguien lo está usando incluso más. 60% de todo el uso de Internet. ¿Podemos tener una relación con Jesucristo mientras permitimos que eso penetre en nuestras mentes e imaginaciones, profundamente arraigado en nosotros? Si ese pecado existe en alguna forma, debe ser limpiado por Jesucristo. Vestir a la moda, cualquiera sea la última moda, lo tenemos que tener. Tener la etiqueta correcta en esos tejanos, asegurándonos que tenemos el nombre correcto en la etiqueta. Bien, sabéis, llegados a este punto, y no los he agotado todos, yo solo he hablado de los pecados obvios, ¿verdad? ¿Qué hay de los pecados del espíritu? Oh, esos pecados menores del cuarto trasero, de los que no nos tenemos que preocupar, porque no son obvios en absoluto. Y el cotilleo, hablar de las personas sin hablarles a ellas, pero hablando alrededor de ellas. Me temo que todos hemos hecho un poco de eso y necesitamos abordarlo. Y de la simple vieja conocida impaciencia. Ese es un pecado del que la mayor parte de nosotros somos culpables. Impaciencia. Las cosas no van bien. El estrés entra en nuestras vidas y de repente decimos y hacemos cosas que sabemos que Cristo nunca haría. Pero ves, él era diferente, él tenía una ventaja, yo estoy atrapado, mi vida entera ha sido siempre así, yo soy así. Así culpamos a nuestros antepasados a veces. Y el resentimiento. Cuando alguien es favorecido, tiene un trato especial, algo pasa que le damos un trato especial y merecido y nos resentimos. ¿Qué hay de la envidia? Alguien consigue el trabajo que nosotros deberíamos conseguir. Alguien consigue la mujer o el hombre que nosotros queríamos. Envidia, envidia. Desánimo. Dejamos que el desánimo domine nuestras vidas, nos compadecemos, nos domina la autocompasión. Queremos que otros se compadezcan de nosotros. ¿Y qué hay de los problemas de control? Yo sé lo que es correcto, tú lo vas a hacer también, porque yo tengo poder sobre ti. Eso afecta a aquellos a que tienen la verdad en algunos aspectos graves. Sabemos lo que está bien y tú lo harás a nuestra manera, porque nosotros tenemos razón y tú no. Y el espíritu crítico, cuando vemos algo que no aprobamos, dejamos que la gente lo sepa, hablamos, nos aseguramos que todo el mundo sepa lo que está mal. De nuevo, solo unos pocos ejemplos. Esos son pecados específicos, ¿verdad? Todos ellos, todos ellos. Esos son los caminos que hemos desarrollado durante toda nuestra vida. Esos son los caminos. ¿Puedo compartir con vosotros algo de un hermano que ya no está con nosotros? Ojalá aún estuviera. Respeto grandemente al hermano Pearson. Es presidente de la Conferencia General. Jesucristo, declara el ángel, vino para salvar a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados.
Esto es una importante verdad que el pueblo de Dios nunca debe perder de vista. Podemos ser salvos del pecado, pero nunca en el pecado. La salvación es nuestra cuando Jesús nos saca del pecado y nos mantiene fuera del pecado. No hay otra forma. El apóstol Pablo enfatiza la necesidad de la victoria continua sobre el pecado en la vida de un hijo de Dios. Dejad a un lado la mentira, escribió a los creyentes en Éfeso. Hablad la verdad con todo hombre. El ladrón que no robe más, que no salga palabra corrompida de nuestra boca. Quítense de vosotros toda amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia y malicia. En estas palabras, Pablo remarca la necesidad de una vida victoriosa, venciendo el pecado. Las lenguas rebeldes deben ser domadas, las mentes malvadas deben ser limpiadas, las pasiones indómitas deben ser subyugadas, los corazones orgullosos, egoístas, deben ser rotos en la roca, Jesucristo. El nuestro no es un problema de personalidad, es un problema de carácter. Él puede y nos salvará de nuestros pecados, el ángel nos asegura. Esas flaquezas, pecados de los adventistas del séptimo día deben y pueden ser vencidas a través del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por las preciosas promesas que nuestro Salvador, del todo suficiente, nos ha dado. Que Él puede y Él nos salvará de todos nuestros pecados. Por favor, buscad 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, uno de los textos más poderosos en todo el Nuevo Testamento. 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hay una promesa que puedes atesorar. Dios lo dijo, que con cada tentación hay una salida. Ningún adventista que acepte a Elena White como una testigo inspirada puede negar su posición clara e inequívoca de que es posible para nosotros vivir como Cristo vivió. El tema recurrente que recorre como un hilo de oro el libro El deseado de todas las gentes es que a través de la misma ayuda divina que era accesible para él, es posible para nosotros vivir una vida como la de Cristo. Página 24, página 14 en castellano. Su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios. Página 123, página 98 en castellano. Ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación, así también podemos hacer nosotros. Página 311, que es la página 273 en castellano. No hay disculpa para el pecado. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, los que le siguen han de ser perfectos en la suya. Página 668, 614 en castellano. Así como Cristo vivió la ley en la humanidad, podemos vivirla nosotros si tan solo nos asimos del fuerte para obtener fuerza. Página 827, 758 en castellano. En su debilidad humana son habilitados para hacer las obras de la omnipotencia. Con promesas como estas, amigos míos, no nos podemos permitir dejar a los portadores de malas noticias que nos convenzan de que las buenas noticias sobre poder vivir una vida como Jesús la vivió nos presentan una exigencia imposible. Yo digo que eso son malas noticias. Los caminos rodados son malas noticias. No tenemos que seguir esos mismos caminos para siempre. Las buenas noticias es que Cristo nos enseña el camino y nos ayuda a llegar allí. Nuestra misión es dar al mundo una representación viviente de nuestro Señor y demostrar a todas las personas que ellas pueden vivir esa vida también. Dios no nos pide que hagamos lo imposible, Él lo ha hecho posible para nosotros, que podamos vivir como Cristo vivió. La tentación es tan fuerte, ¿verdad? Todas esas declaraciones son idealistas, suenan bien, pero son muy imprácticas, no funcionan. Pero ¿y si le tomamos la palabra a Dios? Ese es el punto. ¿Tenemos fe? Sin fe pecamos, ¿os acordáis? Elevaremos nuestra vista a las emocionantes alturas a las que Él nos desafía a escalar, sabiendo que Cristo nos ha preparado el camino para que podamos alcanzar lo que nunca podremos alcanzar
por nosotros mismos. Una vida como la de Cristo puede ser nuestra. El cielo se ha comprometido a hacer lo posible. El cielo ha hecho su promesa. En Ministerio de Curación, la página 180, castellano la página 119, dice: su vida es una afirmación de que la humanidad, en combinación con la divinidad, no peca. Mensajes selectos, tomo 1, la página 227 en castellano, dice: viviendo una vida sin pecado, testificó de que cada hijo e hija de Adán puede resistir las tentaciones del que primero trajo el pecado al mundo. Testimonios, tomo 1, página 144, página 160 en castellano. Podemos vencer, sí, plenamente y por completo. Jesús murió para hacernos un camino de salida a fin de que pudiéramos vencer todo mal genio, todo pecado, toda tentación. Hechos de los Apóstoles, página 531. En castellano, página 369. El Salvador mostró que cooperando con la divinidad, los seres humanos pueden alcanzar la perfección de carácter en esta vida. Esa es la seguridad que nos da Dios de que nosotros también podemos obtener una victoria completa. Tenemos tan sumamente grandes y preciosas promesas, amigos míos. ¿Las tenemos? ¿Las creemos? La promesa es que si nos rendimos completamente, sin reservas, totalmente a Él, esta transformación ocurrirá a través del poder obrador de milagros del Espíritu Santo. Así como Cristo nació del Espíritu Santo y a través de la presencia creativa y el poder del Espíritu Santo vivió la vida sin transgredir una vez, cuando nosotros nacemos de verdad, nacemos del Espíritu Santo. Podemos vivir la misma hermosa vida obediente que Jesús vivió. La promesa indefectible de Dios es que nosotros podemos vencer cada tendencia maligna, sea heredada o adquirida. Por favor, buscad otro texto. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Por qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Por qué vino Jesús? Dos razones muy importantes. ¿Crees que donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda? ¿Crees que podemos ser más que vencedores por aquel que nos amó? Necesitamos creer esto, no solo pronunciar las palabras. Dios ha hecho posible para nosotros que seamos vencedores cada día, y Él nos dará la gracia necesaria para ser vencedores. Review and Herald, 26 de marzo de 1889. Si tan solo nos sometemos a Dios, Él tomará el control. Por lo tanto, esta noche voy a sugerir: olvidemos nuestra experiencia pasada de pecar. Olvidémosla. No nos instalemos en esos caminos y transitemos por ellos el resto de nuestra vida. Eso no es una guía hacia nuestro futuro. Creamos la palabra de Dios más que nuestros fracasos. ¿Lo haremos? Un texto más para buscar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mirad el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de tentación que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Crees que Él puede hacer eso? ¿Puede guardarte de la hora de tentación? No solo de la hora de tentación final, cuando venga la persecución, sino de la hora de tentación cuando vayas a casa esta noche o cuando circules con tus amigos, esa hora de tentación. ¿Puede Él guardarte de eso? Quiero decirte que ningún hombre puede arrebatarnos nuestra corona si estamos en las manos de Jesús. Tenemos un hogar permanente en la ciudad de Dios. Os quiero dejar con una descripción inspirada de ella.
Estamos de regreso a casa. La Nueva Jerusalén es nuestro lugar de reposo. Volví a mirar y vi la tierra purificada. No quedaba la más leve señal de maldición. Todo el universo de Dios estaba limpio y había terminado para siempre la controversia. Por doquiera posáramos la vista, todo era santo y hermoso. Toda la hueste de redimidos, viejos y jóvenes, grandes y pequeños, arrojaron sus brillantes coronas a los pies del Redentor y prostrándose reverentemente ante él, adoraron al que vive por siempre. La hermosa tierra nueva, con toda su gloria, iba a ser la heredad eterna de los santos. Con eso como incentivo, ¿no creeremos las promesas de Dios? Si Él puede hacerlo bien allá arriba por el resto de la eternidad, Él puede hacerlo bien en nuestros corazones esta noche, si le dejamos. Y los viejos caminos pueden reemplazarse por una superautopista de victoria sobre el pecado. Ahora pasarán los diáconos a recoger la ofrenda. En Proverbios 11:25 nos dice: quien es generoso prosperará. A quien ofrece de beber no le faltará agua. Seamos generosos. Ahora entonaremos todos juntos el himno 269. Prefiero a mi Cristo.
Elevaremos una oración al Señor. Padre nuestro, Señor, gracias por el inmenso don que nos diste a través de Jesucristo, por su ministerio, por su vida, su muerte, resurrección y su intercesión ahora en el santuario celestial. Señor, haz que a partir de ahora, de este mensaje que nos ha elevado, tomemos decisiones firmes, Señor, a tu lado. Y gracias por mostrarnos que los caminos antiguos no son los únicos, sino que tú has provisto un poder para que podamos vencer el pecado. Señor, gracias por tu inmensa misericordia. Te pido por todas aquellas personas, Señor, que están sufriendo en el lecho del dolor, los que están en pruebas. Sabemos que hay un enemigo potente, pero tú estás por encima. Señor, que no cometamos el pecado de la falta de fe. Tú has provisto inmenso poder, que lo creamos y que lo hagamos nuestro. Es con el perdón de nuestros pecados, te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.